Hola, buenos días, buenas tardes para todos desde Bogotá, Colombia. Los saluda Ignacio Pérez de Icuartil. Nosotros somos partners de NIME y vamos a estar con ustedes en este webinar en el cual vamos a estar mostrando las novedades que hay en el último release que se hizo recientemente, tanto en la plataforma analítica 4.3, su versión actual, como en el server 4.12. Antes de comenzar, algunos temas operativos para el mejor desarrollo de este webinar. Todos los asistentes están en silencio. Por favor, las preguntas que tengan que hacer, háganlas en la sección de Q&A. Ya vamos a ver dónde se encuentran. E igualmente votar por las favoritas para al final del webinar, al final de la presentación, tratar de responder la mayor parte de ellas. Las preguntas que queden sin responder van a ser respondidas más adelante en el foro en español que tenemos funcionando desde hace ya rato en la página de NIME. La sesión se va a estar grabando y va a estar disponible en YouTube en un futuro próximo, y enviaremos un mail con el seguimiento, con los links que vamos a estar mostrando junto con la presentación, unos códigos promocionales para actividades que vamos a tener pronto, y eso tendrá lugar en unos par de días después de nuestro seminar, de este webinar. Muy bien, sin más, las preguntas y respuestas las encuentran ustedes en esta parte, de manera que siéntanse con toda la tranquilidad y con toda la libertad de continuar en el seminario a lo largo de él, continuar utilizándolo en la medida en que lo consideren y en que lo necesiten. La agenda que vamos a estar trabajando básicamente va a recorrer y va a cubrir los distintos aspectos tanto de la versión AP, la plataforma analítica para los usuarios individuales. Vamos a mirar también lo que hay nuevo y reciente en el Hub, que es un punto central para la reunión de la comunidad, y vamos a mirar luego lo que corresponde ya al nivel de server, es decir, para las empresas propiamente dichas. Y estaremos terminando el webinar con algunos comentarios de contribuciones de la comunidad en estas nuevas versiones. Uno de los temas claves sobre los cuales se ha trabajado en esta versión es el tema del marco de referencia con relación al manejo de archivos. Esto anteriormente se encontraba en la versión de prueba. Ustedes saben perfectamente que tenemos dentro de NIME la sección de laboratorios, donde están, digamos, lo que podríamos llamar unos pre-releases o unas versiones beta de nodos, y una vez que se liberan ya se incorporan dentro de la estructura corriente de NIME, del aplicativo. En este caso, todo lo que corresponde ya, como estaba diciéndolo, a este marco de referencia de la gestión de archivos ya ha sido liberado. ¿De qué se trata esto? Básicamente, lo que se trata es de generar una experiencia de usuario que sea consistente a todo lo largo de los diferentes nodos y archivos en el sistema. Fuera de la comodidad y la facilidad que eso representa, tiene ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de hacer una sencilla migración de flujos de un sistema de archivos a otro, administrar en un mismo flujo distintos sistemas de archivos, y esto permitirá en el futuro
y nos permite a nosotros también integrar cada vez más y más sistemas y tipos de archivos diferentes. Igualmente se ha trabajado en una optimización de código que resulta en unas mejoras sustanciales en algunos casos para el desempeño de los diferentes nodos. En esta parte de abajo de la diapositiva se ve la ventaja y lo que se consigue. Observen, por ejemplo, que en las versiones anteriores, si uno quería hacer una lectura, por ejemplo, desde Amazon, tenía que hacer un proceso que involucraba todos estos nodos, probablemente hacer un listado de los archivos en el repositorio, seleccionar con cuáles se iba a trabajar para finalmente poder hacer la lectura en un archivo CSV. Hoy en día esto es absolutamente transparente y toda esta cadena se reduciría a una cadena solamente de 3 nodos donde hago la autenticación en Amazon, hago la conexión y luego directamente hago la lectura del archivo que a mí me está interesando. En este contexto se está trabajando entonces de una manera mucho más sencilla con un sistema de archivos, o ya veníamos trabajando con un sistema de archivos adecuado y flexible, ya todos probablemente usuarios de Nine lo conocen, en donde yo puedo especificar claramente de qué manera quiero trabajar en un sistema local de archivos con relación a un punto de montaje o relativo a un flujo particular, a un área de datos del flujo, a un punto de montaje, etcétera. Importante esto para todo lo que corresponde a hacer procesos en los cuales estoy compartiendo flujos entre personas o entre áreas en una organización y o trabajando con una URL personalizada o de Nine. Igualmente, se permite o en este esquema ya esto se extiende y se extrapola y se puede trabajar con sistemas de archivos conectados de cualquiera de estos tipos o fuentes, con Azure, Google, Amazon, Databricks, archivos de Big Data o archivos on-premise. Aquí lo que son las direcciones y demás son automáticamente llenadas por los nuevos nodos y no requieren mayor trabajo adicional. Otra de las ventajas es que la mayor parte de nodos cuentan ahora con archivos con puertos de entrada dinámicos. En el pasado, y esto ya es un par de versiones hacia atrás, si yo quería leer varios archivos o varias hojas de Excel, necesitaba utilizar varios nodos diferentes y luego hacer una unión o una concatenación en una tabla específica. En este momento, los nodos permiten definir de una manera dinámica los puertos, en este caso los puertos de entrada, en este caso de Excel, los puertos de entrada, los nodos que ustedes vean, la notación estándar que se ha adoptado es colocar puntos suspensivos en la parte inferior del nodo y simplemente haciendo clic ahí es posible entonces definir los puertos de entrada y si está disponible también los puertos de salida de una manera transparente y sencilla. Otra de las ventajas grandes es que el sistema de archivos es agnóstico, es decir, un nodo como el CSV lo puedo utilizar de una forma completamente transparente como usuario, independientemente de dónde provengan los datos. Simplemente, como lo veíamos en la animación, si yo tengo la conexión a Azure, conecto directamente al nodo de lectura de CSV, de archivo plano, o lo conecto directamente sobre el archivo de Amazon. Para el usuario simplemente lo que se requiere es ver, como se está viendo, repito de nuevo en esta animación, es simplemente cambiar una conexión de un puerto de un nodo a un puerto de otro y no es necesario hacer ningún tipo de trabajo particular adicional sobre ese tema. Eso nos permite entonces una completa flexibilidad en cuanto a la forma en que uno quiere trabajar y estas son simplemente algunas de las opciones. Yo puedo tener un sistema local con puntos de montaje Nine para cada uno de los diferentes nodos. Puedo trabajar con múltiples ambientes en la nube, Google y Amazon de una manera transparente y luego hacer la unión o la concatenación para tener nuestros datos de trabajo. Puedo trabajar con un ambiente único en la nube, en este ejemplo simplemente Microsoft, o puedo trabajar on-premise si lo necesito o lo deseo con las definiciones específicas de las ubicaciones de los datos para mi instalación on-premise. Estas son solamente algunas de las combinaciones posibles para poder seleccionar y trabajar con diferentes fuentes de datos.
Con relación a la interfaz de usuario y a las características en la nueva plataforma, hay también novedades y algunos cambios, todos ellos orientados a tener un manejo más flexible y un manejo más sencillo y más consistente para las distintas tareas que se quieren hacer. Desde el punto de vista de los nodos de lectura y escritura, es decir, de los readers y los writers, hay una adición o una modificación importante en toda esta reescritura y la puesta en marcha del marco de referencia, y es que en los nodos de lectura y escritura se han añadido unas posibilidades de hacer inmediatamente ahí o directamente ahí transformaciones sobre los datos. En el pasado, si yo quería, por ejemplo, dentro de las operaciones soportadas, si yo quería concatenar varios archivos, si yo quería filtrar columnas, ordenar columnas, renombrar o mapear tipos de columnas, tendría que usar un nodo para hacer la lectura, otro nodo para hacer la concatenación, un nodo column filter para hacer filtrado de columnas, un nodo probablemente column sorter para ordenar columnas, un rename para renombrarlas y un nodo para hacer cambio de, o algunos de los varios nodos que hay disponibles para hacer el cambio de tipo. En esta nueva versión, todo se encuentra disponible en la ventana de configuración del nodo de lectura, donde aparece una nueva pestaña que es la pestaña de transformación, en donde yo puedo seleccionar y hacer diferentes tipos de tareas, como por ejemplo, cambiar los nombres de las columnas, cambiar los tipos de las columnas o haciendo clic y arrastrando arriba y abajo, reordenar las columnas de una manera muy sencilla. Esto, por supuesto, se traduce en unos nodos mucho más simples, perdón, en unos flujos mucho más simples y más sencillos y en una mayor productividad y eficiencia en el uso de los diferentes recursos. Se conserva, por supuesto, el tema de previsualización, que ya para los usuarios que hayan trabajado, por ejemplo, con el nodo de Excel o con los nodos de lectura clásicos File Reader o CSV Reader, los cambios se veían inmediatamente o se previsualizaban inmediatamente en la ventana de configuración. Eso le permite a uno ver entonces si los renombramientos, el reordenamiento, los cambios de tipo son adecuados. Y igualmente se ha introducido un nodo que es el manipulador de tablas, el Table Manipulator, que añade estas facilidades para hacer manipulaciones de ordenamiento, redefinición de nombres y concatenación y redefinición de tipo en cualquier parte más adelantada del flujo. Es decir, pone disponible esto no solamente en los nodos de lectura y escritura, sino también para ser utilizado en los flujos. Por ejemplo, de nuevo, si ustedes querían en el pasado seleccionar algunas columnas, cambiar tipo de una de las columnas, reordenarlas y hacer en general todo este tipo de tareas. En el pasado, por ejemplo, habría que haber utilizado para estas operaciones 7 nodos en total. En este caso, todo esto se condensa y se resume en un manipulador de tablas que tiene la interfaz que ya habíamos señalado en la, con relación al nodo de lectura. Entonces, simplemente, y de nuevo, aquí lo que yo puedo hacer es reordenar, puedo seleccionar cuáles son las columnas que van a quedar incluidas o no en la tabla definitiva, cambiar tipos, etcétera, etcétera. Esto va a generar, esperamos, unos flujos mucho más simplificados, mucho más legibles y, una vez más, una mayor productividad en todos los procesos de desarrollo. Con relación al desempeño y a la velocidad, digamos, de ejecución, para todos los que estamos trabajando cada vez con tablas más grandes y con volúmenes más grandes de datos, esto puede convertirse en un tema crítico y en este momento hay un desarrollo en proceso, digamos, es una versión que está todavía en los laboratorios, que es lo que se llama el entorno de Columnar Table Backend, que, repito, está todavía en versión, llamémosla beta, en versión de laboratorio, y es necesario hacer la instalación de dicha extensión. Esto no va a añadir nodos adicionales, sino que añade una
capa de gestión de datos que es mucho más rápida y que es mucho más eficiente. Si ustedes quieren ver el detalle de qué es lo que se está haciendo para esta gestión de datos con esta nueva extensión, en el blog hay una muy buena publicación donde se entra en todo el detalle de cómo es que esto funciona y cómo se pone a marchar. Una vez instalada, lo único que hay que hacer es generar hacer selección del flujo, hacer clic derecho en el flujo y seleccionar configuración en el flujo, no en un nodo, porque esto no es específico a los nodos, sino genérico para los flujos. Lo que se espera es que en el futuro esta estructura vaya quedando incorporada dentro de todos los nodos y dentro de la API en general. Y una vez que se ha hecho esta selección, esta selección de configure, se selecciona aquí el tipo de tablas con las cuales se va a trabajar. Repito, con el detalle de esto lo encuentran en el link que habíamos señalado en la diapositiva anterior. Estos son los cambios más grandes y los cambios más fuertes dentro de la versión de AP y como ven, probablemente va a generar una nueva manera de trabajar para ustedes y una mayor productividad, como ya lo he mencionado varias veces. Con relación a las extensiones e integraciones que se han hecho en esta versión, la que queremos señalar más relevante en este momento, digamos, es la que permite conectar con Salesforce. En este momento, la funcionalidad que hay disponible con relación a Salesforce es hacer unos queries relativamente sencillos con las interfaces que ya conocemos fáciles, en el sentido de simplemente buscar cuáles son los campos de Salesforce que deben ser incluidos o que deben ser excluidos. Se espera que esta interfaz o esta extensión cada vez tenga mayores funcionalidades y que tenga mayores posibilidades de trabajar. Como lo señalábamos, cuidado porque todavía esto se encuentra en versión de labs. Cuando digo cuidado es entender que esto no es versión definitiva, sino que va a tener ampliaciones y modificaciones hacia adelante. Los reportes que ve uno en el foro y en general que se reciben en NIME sobre el comportamiento de esta interfaz ha sido bastante favorable y ha gustado entre los clientes y los usuarios que lo usan y que lo requieren. Otro de las adiciones importantes es darle más fuerza a las componentes o a los componentes. Ya probablemente ustedes lo están trabajando y los que son usuarios antiguos de NIME han ido viendo la evolución de los metanodos hacia los componentes que permiten encapsular funcionalidades y reutilizar funcionalidades para distintos flujos y para distintos tipos de tareas. Supremamente útil, por ejemplo, en todos los procesos de ETL, donde los procesos o las tareas pueden ser de cierta forma repetitivas. En términos de los componentes, para su utilización se ha simplificado con relación a lo que se tenía anteriormente en QuickForms y en Widgets, y es que se puede generar un diálogo para usuario similar a lo que tenemos en los nodos. Es decir, los componentes cada vez más son un nodo personalizado por el usuario. Y lo que se ha conseguido es que la interfaz sea similar a lo que tenemos en los nodos estándar desarrollados por NIME. Aquí hay un ejemplo de un nodo, del diálogo de un nodo en la componente que la pueden descargar desde el hub de AutoML, donde básicamente lo que uno hace en esta interfaz que aparece aquí es simplemente una selección de cuáles son las columnas con las cuales uno quiere trabajar, cuáles son los modelos en este proceso de Auto Machine Learning que se quieren ensayar y trabajar, selección de la columna y otros parámetros importantes para esta definición. Toda esta esquema y toda esta visualización se hace como se tenía, digamos, en el pasado vía el esquema de definición del componente o de la estructuración de widgets, que seguramente algunos de ustedes conocen, y con un reordenamiento y con unos procesos, como lo ven aquí, de drag and drop muy sencillos,
termina uno con una interfaz como la veíamos anteriormente de fácil utilización para poder tener esos nodos personalizados. Esos componentes o nodos personalizados. De componentes, seguramente algunos de ustedes ya los han visto también, y en el Hub hay una serie de componentes certificados que son componentes que se han hecho públicos por la comunidad y que son certificados por NIME desde el punto de vista de no solamente su funcionalidad, sino seguridad y otros temas. Otro de los puntos sobre los cuales se ha trabajado y hay un desarrollo importante y modificaciones que nuevamente deben incidir en una mayor productividad es lo que tiene relación con el uso y con la integración de Python en tanto el proceso de scripting y de los procesos de despliegue. Seguramente desde varias versiones anteriores hay uso, algunos de ustedes lo están utilizando, se utilizaba y había la posibilidad de conectar con Python y de hacer tareas con Python. En este contexto hay una gran cantidad de nodos, no solamente para tareas en Python, sino para aquellos que estén interesados en temas de deep learning. Y había distintos tipos de nodos de acuerdo con las tareas que uno quería desarrollar en Python. Scripts con diferentes números de puertos, scripts de Python, nodos de Python que le permitían a uno enviar un script ya desarrollado o nodos para colocar modelos de entrenamiento y modelos predictores, etcétera, etcétera, diferentes tareas. La interfaz y la conexión de datos entre NIME y Python es bidireccional y transparente, es decir, ya podemos llevar las tablas de NIME a data frames en Python y viceversa de data frames de Python hacia tablas de NIME. Y todo esto amarrado, o lo que se requiere era tener un determinado ejecutable en Python o un determinado ambiente en Conda. La recomendación es tener, evidentemente, ambientes en Conda, que es una definición que se hace solamente una vez y que luego es reiterativamente utilizado en el entorno o en los distintos flujos que puedan requerirlo en Python, en NIME. Los cambios o las adiciones que se han hecho y que facilitan este tema es la posibilidad de propagar los environments o los ambientes en Conda, de manera que los desarrollos que se hacen en NIME, en una máquina local, luego sean extrapolables y extendibles a un server de una manera transparente y sin mayor parte de problemas. Cuando uno trabaja localmente o en donde tenga que trabajar, por supuesto, el código Python necesita que todas las dependencias estén disponibles y eso podría ser eventualmente un dolor de cabeza. Entonces, una de las cosas que se hace es la posibilidad de replicar el ambiente local de Conda para un flujo y ser utilizado en el server. El marco de referencia en el cual se ha trabajado proporciona, el marco de referencia sobre el cual se ha desarrollado y se ha trabajado esto permite dar un ambiente de trabajo en Conda en el server con base en la definición que se haya guardado en el flujo respectivo, en el flujo con el cual se está trabajando. Eso se logra con este nodo que define básicamente cuál es el ambiente con el cual uno tiene que trabajar. Este nodo conecta con cualquier punto, con cualquier nodo de Python y este es el que va a servir para hacer la extrapolación luego hacia el server. Ese nodo, la configuración, simplemente requiere que se especifique cuáles son aquellos paquetes o librerías de Python que se requieren para ser incluidas en el ambiente y será luego, como lo digo, propagado hacia adelante. Ese marco de referencia, entonces, se asocia con el flujo y es, repito, utilizable en el server. Otros cambios que hay con relación al uso de Python, también ya en algunos posts o algunas publicaciones en la página de NIME y en el foro, hacen referencia o hacían referencia a la posibilidad de conectar NIME con Jupyter
cuadernos en Jupyter bidireccionalmente también, es decir, llamar desde un cuaderno de Jupyter flujos en KNIME y desde flujos en KNIME también incorporar nodos de Jupyter. Aquí este paquete KNIMEP, que por supuesto hay que instalarlo en la versión de Python con la cual uno esté trabajando, le permite a uno la posibilidad de utilizar o de ejecutar flujos de una forma remota en un servidor. De manera que yo lo que puedo tener es todo mi aplicativo Jupyter o Python con el cual estoy desarrollando cierto tipo de tareas y hacer un procesamiento de datos en KNIME y hacer la conexión y hacer el enlace directamente dentro de los scripts de Python. Para ello, lo único que hay que hacer, como se ve aquí, es generar o incluir dentro del script cuál es el server correspondiente donde se encuentra el flujo con las credenciales de acceso, si es el caso. Aquí estoy haciendo la lectura para ser utilizado más adelante en el script correspondiente en Python. Otro cambio importante que se ha hecho en los nodos específicos de Python, que ya lo habíamos mencionado anteriormente dentro del marco de referencia de los nodos de lectura, es que en el pasado, y ya lo vimos en un par de diapositivas anteriores, los nodos básicamente tenían preespecificado el número de puertos de entrada y el número de puertos de salida, y había una limitante de tener únicamente hasta 2 de dichos puertos. En este momento, y les reitero una vez más que a esto es a lo que hay que ponerle atención, están los puntos suspensivos, quiere decir que este nodo, que todavía está en versión de lab, se le puede definir de una manera ilimitada, entre comillas, los puertos de entrada y puertos de salida. Cada uno de los puertos de entrada o de los puertos de salida, de los puertos de entrada, básicamente corresponde a una data frame en Panda. La salida se selecciona de acuerdo con lo que uno quiera trabajar en el nodo específico o en la configuración específica. Muy bien, esto es esencialmente lo que hay con relación a la versión de KNIME-AP. Como se dan cuenta, focalizado mucho en todo lo que corresponde a la parte de procesos de entrada y salida, la manipulación de tablas, junto con estas interfaces de KNIME. Y lo que mencionábamos también sobre mejoras en el desempeño. Otro de los puntos claves que entran y que se han, digamos, desarrollado o trabajado fuerte en esta versión es el KNIME Hub. Como ustedes saben, KNIME está muy interesado en los procesos comunitarios. Claramente sabemos que el KNIME-AP es una versión open source y la fuerza de los paquetes open source o de los programas open source reside en las comunidades. Entonces, lo que ya había previamente desarrollado en el Hub ha sido fortalecido y se han hecho una serie de modificaciones. Para los que no hayan utilizado el Hub, es el sitio de reunión de la comunidad donde uno tiene la posibilidad de publicar, compartir y buscar nodos, componentes, flujos y extensiones eventualmente. Esto hace un par de semanas estaba en cerca de 4.000 nodos, tiene que estar mucho más grande hoy en día y el número de componentes estaba cercano a 350. El cambio que se ha introducido y la modificación que se ha hecho es básicamente la de generar perfiles para la gestión de los espacios en el Hub. Es decir, se ha vuelto más personalizado. Ustedes en el pasado, probablemente los que lo hayan trabajado, ya sabían que uno podía crear 2 tipos de áreas o de espacios. Ya lo vamos a mirar en un momento en KNIME, los espacios privados y los espacios públicos. Aquí me estoy presentando o se está presentando en la nueva versión del Hub con un perfil de usuario y como una red, comillas, social tradicional en la cual se muestra qué es lo que se ha compartido y las posibilidades de dar likes para promover y para mirar qué es lo que ha habido en el pasado en términos de comunidad sobre las contribuciones que se hacen. En este contexto,
uno puede, ya lo mencioné, trabajar con dos tipos de espacios, los espacios públicos y los espacios privados. El espacio público, como su nombre lo indica, es visible por toda la comunidad y cualquiera que esté accediendo a una contribución que se haya hecho en espacio público la va a utilizar de una manera sencilla y de una manera amplia, sin ningún tipo de condiciones o con ningún tipo de restricciones. Lo otro que se ha generado es la posibilidad, o lo que se ha profundizado más bien porque ya existía, es la posibilidad de trabajar en espacios privados para compartir con grupos de trabajo o con organizaciones diferente tipo de nodos, flujos o componentes, de manera que se potencia el trabajo en equipo para ya grupos cerrados, para proyectos específicos y para grupos concretos donde con colegas o amigos, de acuerdo con los requerimientos, se hace ese proceso de compartir lo que quiera que sea que uno necesite trabajar. Este es un ejemplo para este usuario del espacio privado en donde uno está, como se ve aquí, compartiendo datos, flujos o diferentes tipos de componentes. Es posible, en este momento creo que falta todavía hacer la activación final, pero hacer el compartir de, de esos espacios con otros usuarios. Nosotros estaremos publicando en el canal de YouTube de iCuartil muy pronto un pequeño video donde se muestre cómo se hace este proceso de compartir en espacios privados flujos, nodos o componentes, aprovechando esta versión del Hub que potencia fuertemente la comunidad, o que debe potenciar fuertemente la comunidad. Otro de los cambios que se han hecho, que son importantes, es la posibilidad de acceder al Hub directamente desde la interfaz en NIME AP, desde la interfaz de usuario en AP. Simplemente en esta sección o en esta zona, en la cual anteriormente únicamente teníamos la descripción, hay una nueva pestaña, hay que habilitarla, pero hay una nueva pestaña que es la de NIME Hub. Y en ella ustedes pueden hacer todas las búsquedas sin necesidad, como había que hacerlo en el pasado, de ir a un browser para luego traer los resultados al flujo que se está trabajando. Ya lo tengo aquí integrado y simplemente de la misma manera que se hacía anteriormente, mediante un drag and drop, yo puedo incorporar componentes, flujos o lo que quiera que sea sobre mi área y mi zona de trabajo. Se espera que estas modificaciones sobre el Hub generen, repito, una mayor coherencia, una mayor comunidad y la posibilidad de compartir mucho más, explotando las ventajas de estar trabajando de forma comunitaria. Con relación ahora al server, que es la versión comercial para los que no lo conozcan, básicamente hay también unas modificaciones orientadas a facilitar su uso y a potenciar su utilización. Hay muchas mejoras, sobre todo en la capacidad de monitoreo. Hay también un cambio, digamos, en la visual, en la interfaz gráfica para los consumidores, que lo hace más amigable. Se ve ya como una página web sencilla y estándar, pero se han añadido, repito, funcionalidades que le permiten ahora responder de una forma inmediata y, repito, sin complicaciones, qué es lo que está pasando desde el navegador directamente y poder responder, bien sea uno administrador o usuario, preguntas como qué trabajos se están ejecutando, en qué estado se encuentran, cuál es la programación o los archivos que se encuentran en ejecución actualmente por programación, cómo se están utilizando los ejecutores. Sobre esto volvemos un momentito porque esto es disponible solamente en la versión Large. Y esto que antes solamente lo podían responder los administradores, hoy en día algunas de estas funciones también están accesibles para los usuarios concretos, de manera que ellos van a poder ver, por supuesto, lo que corresponde a sus propios trabajos y responder algunas de estas preguntas, mientras que los administradores, obviamente también, por supuesto, continúan teniendo la posibilidad de tener una visualización total de lo que está pasando en el server. La configuración del server se puede hacer ahora al interior del portal.
y simplemente con una interfaz y con unas maneras de interactuar mucho más sencillas, donde no necesito moverme entre el portal y la etapa de configuración, sino que lo hago directamente aquí al interior. La interfaz, como ustedes ven, es sencilla. Aquí da información sobre una información y una descripción corta sobre lo que se está configurando, y aquí se hacen todos los procesos de configuración. Por ejemplo, el tiempo de ejecución máximo de las tareas, cuál es el CPU requerido y para los cores con los cuales se está trabajando, etcétera, etcétera. Y esta modificación o esta configuración se pueden hacer en tiempo de ejecución, es decir, en runtime, sin necesidad de reiniciar el servidor. En el pasado, algunas de las modificaciones que se hacían en términos de configuración requerían apagar el servidor y volverlo a lanzar para que entraran para que fueran activas, y en este caso ya entran directamente desde runtime. Y otra de las ventajas grandes que se tiene en esto es que ya no necesita tener una identidad entre el administrador de la máquina en la nube y del servidor. De manera que los roles se dividen y las tareas se especializan. Con relación a los jobs que se están llevando en el server, hay una nueva ventana o ventanas que permiten hacer un monitoreo mucho más detallado, donde uno puede, por ejemplo, hacer un filtrado por usuarios. Esto visualmente es mucho más agradable con una paginación más estándar y más sencilla para tener toda la información en una sola pantalla. Se pueden visualizar los estados de las tareas en mayor nivel de detalle. Las búsquedas sobre errores o warnings se pueden buscar y seleccionar también con unas ventanas o con unos campos de selección más adecuados o más sencillos. Cuando uno hace navegación con el cursor o un hover, puede mirar cuáles son los distintos mensajes para los flujos específicos, y se puede hacer un control mucho más avanzado de las tablas que están involucradas y con las cuales se están trabajando en los distintos flujos. La programación también tiene, el monitoreo de programación también se ha vuelto más sencillo. Aquí se pueden ver todos los jobs que están asociados con una determinada programación particular. Se puede ver el estado en el que se encuentra, si terminó adecuadamente, si terminó con errores o si están pendientes de ser ejecutados. Se pueden ver cuáles son los flujos que se han creado por la programación, y se hace la programación de los horarios específicos para poder activar o desactivar distintos flujos en un momento determinado. Los que hayan tenido que trabajar con este tipo de configuraciones y de programaciones se darán cuenta de que esto se ha vuelto mucho más amigable y mucho más sencillo. Finalmente, para lo que corresponde a la gestión de ejecutores, los ejecutores, recuerden, son agentes que hacen tareas en el server large. También se ha vuelto bastante más sencillo. Uno puede ver ejecutor por ejecutor cuáles son todas las tareas que están presentes ahí, cómo se están utilizando desde el punto de vista de uso de memoria, de CPU, y cuáles son los que están involucrados con ese número de ejecutores. Igualmente, los logs de salida de las distintas tareas y de los distintos procesos se pueden acceder y se pueden visualizar de una manera mucho más sencilla, básicamente seleccionando para un determinado rango de fechas cuál es el log correspondiente, lo cual puede ayudar para detectar posibles problemas, detectar posibles errores, o si ustedes están haciendo contacto con un partner o con Nine para resolver un problema, seguramente este tipo de información será solicitada y, como digo, es fácilmente accesible vía esta interfaz. Con relación a la licencia, también hay una información resumida y condensada en términos de no solamente lo autorizado y lo utilizado de usuarios y de clientes, sino también qué es lo que se está trabajando en términos de los cores, los consumidores activos, y poder ver quiénes son usuarios y consumidores activos. Y también el proceso de actualización de las licencias se ha vuelto simplemente el de picar en un botón
y hacer el cargue de la nueva licencia que pueda corresponder. Otro de los cambios ya técnicos al interior es haber introducido soporte para RabbitMQ en disponibilidad alta, lo cual le permite a uno tener más de una instancia como message broker. Recuerden que el RabbitMQ básicamente lo que hace es, comillas, de agente de tráfico entre ejecutores y server para poder desarrollar todas sus tareas. El hecho de tener soporte para esta versión o para esta opción es que en caso de que una cola se desconecte, se puede cambiar a una nueva cola de manera que el usuario no va a notar pérdidas de continuidad o caídas en el proceso o puntos de falla en el proceso. Es decir, aun cuando haya fallado la instancia particular del RabbitMQ, de una instancia particular del RabbitMQ, el servidor continuará funcionando. Esto es clave para aquellos clientes que requieren tener alta disponibilidad por tener incorporado NIME en procesos online o en procesos en tiempo real. En el server large, hay unas posibilidades de hacer lo que se llama escalabilidad elástica, es decir, de definir en la nube de una manera dinámica el número de ejecutores con los cuales se está trabajando y cuáles son los ejecutores que se están trabajando. Anteriormente no estaba disponible sino en uno de los dos. Básicamente, hoy en día ya está disponible tanto para Amazon como para Azure. En la versión Large es en la que se puede soportar la posibilidad de tener múltiples ejecutores y la escalabilidad elástica. Y los ejecutores, este trabajo de ejecutores requieren, como digo, estar trabajando con el server large. Si estoy trabajando en una modalidad de pay as you go, de pagar por uso, yo puedo soportar el escalado elástico, lo cual debe traducirse en economías de los costos de los servers y de la utilización de la estructura en la nube, porque yo no subo los ejecutores, sino en caso de que sean necesarios. Y en el caso en el cual uno está trabajando con la opción Bring Your Own License, entonces yo puedo utilizar los cores de la licencia con la cual uno esté trabajando de una manera dinámica, tal como se está mencionando aquí. Esta es una posibilidad para los usuarios del server large que debe generar, como ya lo dije hace un momento, no solamente mejoras en eficiencia, sino mejoras en términos de costos. Para terminar, miremos un poco lo que hay alrededor de la comunidad y de las diferentes extensiones de los partners. Y quizás la más importante de señalar es la que corresponde a la integración con H2O. Seguramente algunos de ustedes debieron ver el anuncio que se hizo hace un par de meses del partnership o de la cooperación establecida entre H2O y NIME. En el pasado ya había posibilidades de utilizar algunos de los nodos, perdón, algunos de los nodos libres de H2O, pero con el nuevo acuerdo ya hay una incorporación también de entre NIME y H2O en la versión paga, básicamente en la versión driverless. Recuerden que la versión driverless de H2O, básicamente para lo que sirven los que tengan ese tipo de licencias, sirve para hacer construcción, digamos, en forma automática de modelos y recomendaciones sobre el modelo más adecuado para un conjunto de datos y una problemática particular. Con estos desarrollos donde los nodos nuevos se han trabajado junto con H2O, en este proceso de cooperación entre las dos compañías, pues hay una gran capacidad de nuevos usos donde yo puedo llevar trabajo hecho en NIME a H2O driverless o de driverless H2O a NIME, con cualquiera de estas estructuras o estas posibilidades que se están viendo aquí. Por ejemplo, uno puede utilizar estos nodos predictor de los objetos Mojo en H2O, de manera que uno puede leer en NIME lo que se haya trabajado en el driverless H2O para hacer predicciones de los datos, o puede uno trabajar con datos que se hayan generado y preprocesado en NIME
para poder desarrollar los experimentos, es decir, trabajar directamente con H2O driverless sin necesidad de ir a la interfaz o a la interfaz de usuario de H2O. Si quieren más detalle, en Nime TV, en la parte en inglés, hay unas publicaciones, hay unos videos mostrando esto un poquito más en detalle, y aquí hay distintas publicaciones donde se tiene desde el blog, el anuncio del partnership en términos de lo que se hizo y lo que se está trabajando, hasta diferentes documentos ya especializados o para cada uno de los dos partners. Estos links los van a tener ustedes activos, como los decíamos, cuando reciban la presentación y todo el material que se les va a enviar en nuestro correo posterior. También se ha trabajado fuerte con relación a la interfaz y la interconexión con con las opciones de procesamiento de lenguaje natural vía BERT. Y hay 3 nodos ya disponibles por el momento para clasificación de diferentes tipos de modelos y del learner y de los entrenadores y de los predictores. Estos están disponibles ya en el Lime Hub, y en diciembre del 2020, el mes pasado, hay una publicación interesante de cuál es la utilización de estos nodos y cómo es posible hacer un entrenamiento, por ejemplo, para utilizar estos nodos para hacer un proceso de clasificación en portugués. Los invito a que revisen el hub, estos nodos y el blog correspondiente si este es un tema que les está interesando. Esto era básicamente lo que queríamos compartirles. Miremos a ver si hay preguntas en particular. Aquí hay una pregunta donde cómo puedo trasladar los nodos y sus resultados a un archivo Word. Yo no entiendo muy bien la pregunta. Básicamente lo que entendería es para hacer publicaciones, posiblemente. Si la persona que hizo la pregunta nos quiere profundizar en ella, trataríamos de contestarla más adecuadamente. Aquí hay una respuesta que se está dando también en el blog, donde lo que se le responde es que se pueden escribir los datos a un Excel o exportarlos con el Report Designer de BIRT y jugar con distintos tipos de formatos en PDF y Word. No veo más preguntas. Con el mayor gusto, si hubiera algo adicional, y si no, ha sido un gusto tenerlos aquí. Esperamos que sea de interés lo que hemos tratado mirar, perdón, aquí hay una nueva pregunta donde dicen que hay problemas de ejecutar flujos de Nime en el server. El problema es generación de archivos de Excel en el servidor. No sé muy claro si Misael quiere ser concreto en lo que hay y podríamos tratar de mirarlo. Ok, aquí están entrando algunas de las preguntas. Si quieren, como son ya tan específicas, las vamos a tomar y las respondemos en el foro, en la comunidad, como lo habíamos anunciado. Y el video va a quedar colgado en el canal de YouTube de Nime en un par de días, mientras se hace la edición y el cierre del tema. Aquí veo que hay algunas preguntas adicionales sobre el tema específico del server y su uso en S3. Con mucho gusto se las vamos a responder en el foro en español. Los invito, entre otras cosas, a que participen del foro en español, y es el sitio en donde la comunidad hispanoparlante debería estarse concentrando. Entrenamientos y demás lo encontrarán ahí disponibles, y también en la página nuestra que les compartimos ya por el chat. Luis Fernando, por favor. Los otros webinars y temas disponibles lo encuentran en la página de iCuartil, www.icuartil.com.
o si ustedes buscan el canal que tenemos en YouTube, encontrarán también algunas cosas que pueden ser de interés para ustedes. Ok. Repito la dirección nuestra, permítanme, si quieren, lo comparto aquí en el chat. La página nuestra es www.icuartil.net e igualmente en el canal de YouTube de iCuartil. Bueno, trataremos de estar nuevamente con ustedes. Pueden estar pendientes de nuevos webinars o de nuevas publicaciones que estaremos haciendo. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes aquí. Esperamos que haya sido de interés y muchísimas gracias por su asistencia y por su paciencia. Buena tarde para todos.